Bueno chicos, bienvenidos a esta nueva clase de electrónica análoga. Vamos a ver en esta oportunidad la polarización de AC de un transistor BJT. Entonces, cuando hablamos de un análisis AC, igual que como ya vimos en el análisis de corriente directa, nosotros vamos a tener un modelo del transistor BJT. Entonces acá vamos a tener una definición de qué es un modelo, que es una combinación de elementos de un determinado circuito que están seleccionados con cuidado o apropiadamente para que funcionen de diferente manera característica. Este modelo que nosotros hacemos de un transistor BJT es una simulación sobre el comportamiento aproximado que vamos a tener en la vida real. Entonces nosotros tenemos nuestro transistor con nuestros diferentes elementos, pero va a ser un modelo porque no va a ser exactamente como nos va a funcionar en la vida real, pero va a ser un modelo aproximado, ¿sí? Ya saben que en la vida real, en los circuitos que nosotros implementamos, interfieren diferentes parámetros. Entonces puede ser que el beta no sea exactamente el que trae la hoja de datos. Las resistencias también tienen un grado de tolerancia donde me pueden variar la cantidad de ohmios. Entonces, en este caso, cuando hacemos el análisis de un transistor en AC o en corriente alterna, también vamos a tener un resultado sobre su funcionamiento aproximado. Es importante tener eso en cuenta. Entonces, vamos a analizar este circuito. Acá tenemos una polarización que nosotros ya conocemos, que es la polarización por divisor de tensión, donde tenemos dos resistencias que son las que nos forman el divisor, nuestro transistor BJT, y pues las resistencias de base, colector, emisor, pues que nosotros ya conocemos. Este modelo ya lo vimos en clases anteriores. Es importante nosotros siempre cuando veamos los análisis en corriente directa, por medio de estos capacitores, pues eliminábamos toda esa parte, eliminábamos la parte de los capacitores, porque ya sabemos que esos se comportan como un circuito abierto en la parte de corriente directa. Pero en la corriente alterna existe un comportamiento diferente y estos capacitores, como ustedes ya lo deben tener claro, que lo vieron en circuitos, se comportan como un circuito cerrado. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a eliminar esta parte del circuito que está relacionada con los capacitores, sino que en corriente, vamos a escribir acá, en corriente alterna, en CA, nosotros tenemos que los capacitores se comportan como un cortocircuito. Vamos a hacer acá el símbolo de un cortocircuito. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá con esos transistores, con esos dos condensadores que nosotros tenemos acá? Pues van a ser un cortocircuito cuando hacemos nuestro análisis en corriente alterna. Entonces, acá se va a convertir en un corto, como vemos acá. El capacitor 2 también va a ser un corto. Y el capacitor, acá, este que está acá, que es el voltaje de salida, y el capacitor 3 también se va a comportar como un corto. Otra característica de este circuito que nosotros ya manejamos en corriente directa, cuando lo pasamos a corriente alterna, pues es que vamos a tener una fuente de voltaje pues de corriente alterna. Es muy importante. Y también tenemos que tener claro que la parte de las fuentes de corriente directa, o sea, estas, se van a comportar también como un cortocircuito. Entonces, esto es lo mismo que acá. Las fuentes de corriente continua, se van a o corriente directa, se van a comportar como un cortocircuito. Entonces, nosotros ya tenemos aquí, digamos, nuestro análisis de esta polarización del transistor en la parte de corriente alterna. ¿Qué tenemos que hacer? Pues las fuentes
de corriente CC, de corriente continua, las convertimos en un cortocircuito, quiere decir que se va conectado directamente a tierra, este R1, y la resistencia del capacitor también se va, del colector, también se va conectada directamente a tierra. ¿Qué pasó con los capacitores? Pues en este caso van a ser los cortocircuitos. Estos cortos son los capacitores. Es muy importante que identifiquen que cuando nosotros hicimos ese cambio de convertir este capacitor 3 en un corto, se nos va a ir esta resistencia. Ya saben que las resistencias, cuando están en corto, se omiten porque la corriente va a tomar el camino que menos resistencia posee. Entonces se va a ir por el corto. ¿Listo? Por eso si acá tenemos este corto. El resto, estas tierras, pues porque la fuente la hicimos como un corto. Recuerden que eso es equivalente a tener aquí la fuente y aquí conectado a tierra. ¿Listo? Importante tener eso presente siempre que vamos a hablar de corriente alterna. Entonces, cuando nosotros hacíamos nuestro análisis en corriente continua, lo que nos importaba era encontrar un punto de operación. Una vez encontrado este punto de operación, pues ya hacemos a un lado ese análisis de corriente continua y hacemos nuestro debido análisis en corriente alterna. ¿Qué vamos a encontrar en corriente alterna? Vamos a encontrar una ganancia que nos va a relacionar el voltaje de salida, con el voltaje de entrada. Este voltaje de entrada. Entonces, en este caso tenemos una fuente de voltaje en alterna, una resistencia, pues que está siempre relacionada a esa fuente, resistencia source, y vamos a tener pues una corriente de entrada, una impedancia de entrada, siempre que hablamos de corriente alterna hablamos de impedancia, y vamos a tener una impedancia de salida, un voltaje de salida y una corriente de salida. ¿Listo? Es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, siempre que a ustedes se les pida hacer ese análisis de CC a CA, tienen que tomar todos esos capacitores y ponerlos en corto, ya que pues el valor de esos capacitores es muy pequeño para que tenga una reactancia, pues ya sabemos que la reactancia es la unidad de los capacitores, entonces van a tener una reactancia bajita y por eso pues se van a convertir en estos cortos. ¿Listo? Las fuentes también se van a convertir, las fuentes de corriente directa se van a convertir también en cortocircuitos. Entonces eso es lo primero que tenemos que analizar cuando vamos a hacer el cambio de corriente continua a corriente alterna. Esta imagen que tenemos acá siempre la deben tener en cuenta al momento de hacer un análisis de un transistor BJT en corriente continua. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuáles son los valores que vamos a analizar, los valores importantes, que son los que tenemos aquí, adicional de los voltajes. Entonces tenemos una impedancia de entrada, una impedancia de salida, una corriente de entrada, una corriente de salida y pues asociado a ello tenemos un voltaje de entrada que es la fuente y un voltaje de salida pues que va a ser una amplificación. Recuerden que los transistores nosotros los conocemos como circuitos amplificadores, como dispositivos amplificadores. ¿Listo? Entonces, este diagrama siempre lo tenemos que relacionar cuando estamos haciendo análisis de BJTs en corriente continua, en corriente alterna, perdón. Adicional a que nos da los valores más importantes que nosotros tenemos que encontrar, también nos dan el sentido y la polaridad de los elementos. Entonces vamos a verlo aquí con rojo porque es muy importante. Si ustedes se fijan acá, la corriente va entrando, la corriente de entrada, pero la corriente de salida también va hacia adentro. Eso es una característica de estos circuitos. Entonces siempre tiene que estar en esa dirección. Si aparece en la dirección contraria, pues ya sabemos que tiene un signo negativo. Importante acá, pues los voltajes nos están dando ahí la polarización y nos están dando también el valor de la impedancia. Entonces el voltaje de entrada tiene esa polarización, el voltaje de salida también tiene esa polarización y como está en la parte positiva, pues por ahí va la corriente, de ahí sale la corriente.
Entonces, por eso va entrando también. Acá está el sistema, que puede ser cualquier tipo de polarización de un BJT. Pero es importante tener en cuenta estas direcciones. Siempre que hagan el análisis debe tener esa dirección la corriente. Y pues va a tener su impedancia relacionada. Entonces, si la dirección cambia, pues solamente le ponemos un signo menos. Y es importante tener claro que la impedancia siempre va a ser positiva. Entonces, como siempre va a ser positiva, la podemos relacionar a una resistencia. Por eso este diagrama, las impedancias no las relacionan con una resistencia de entrada y con una resistencia de salida, que su polaridad está dada por el voltaje de entrada. Acá está el más, pues acá también va a estar el más, por el voltaje de salida y por la dirección de la corriente. Ojo con eso, muy importante. Recuerden, si la corriente aparece en la dirección contraria, le colocamos un signo negativo. Entonces, nosotros ya sabemos, gracias a circuitos, que la impedancia es el inverso de la corriente. Entonces, en este caso, pues la impedancia de entrada va a ser el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada, que este es el inverso, o que es equivalente a tener 1 sobre la resistencia de entrada. Y lo mismo con la impedancia de salida. Entonces va a ser igual al voltaje de salida sobre la corriente de salida, que es lo mismo que tener 1 sobre la resistencia de salida. Muy importante, eso ya lo sabemos, es un presaber. Entonces, si nosotros analizamos el circuito que teníamos acá y lo dibujamos, lo volvemos a dibujar, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces vamos a hacerlo acá para que ustedes vean cómo nos va a quedar. La resistencia S, la fuente de voltaje, la alterna, y acá pues podemos hacer dos cosas. Podemos colocar la resistencia 1 hacia tierra, la resistencia 2 hacia tierra, pues que eso es equivalente a tener una resistencia en paralelo. Entonces podemos colocar las dos, o simplemente dibujamos una y colocamos que es el paralelo entre resistencia 1 y resistencia 2. Después de eso vamos a tener nuestro transistor, donde pues la parte del emisor va a ir directamente a tierra, porque recuerden que la resistencia de emisor pues en un corto se canceló, y vamos a tener nuestra resistencia de capacitor pues también y vamos a tener nuestra resistencia de colector también hacia tierra. Y pues lógicamente vamos a tener los valores que vamos a calcular, que son la impedancia de entrada, de salida, la corriente de salida. Vamos a tener también un voltaje de salida. Y pues acá en esta parte estos valores, que son pues la corriente de entrada, la impedancia de entrada, la corriente de entrada, la impedancia de entrada, y pues el voltaje de entrada, que sería este que está acá en el paralelo de las resistencias. ¿Listo? Entonces tenemos los mismos valores, pero lo que hicimos fue volver a dibujar este circuito. Es muy importante pues volver a dibujar los circuitos para facilitar su análisis. ¿Listo? Entonces este sería, digamos, como volver a dibujar el circuito, pero es exactamente lo mismo. Vamos entonces a continuar acá para que vieran pues que este circuito es exactamente igual que el anterior, y ya con esta forma pues podemos nosotros aplicar nuestras técnicas de análisis de circuito. Podemos aplicar teoremas equivalentes como el teorema de Thevenin, o pues diferentes tipos de técnicas para solucionar este circuito. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Acá las cantidades que vamos a encontrar o que vamos a tener en cuenta. Recuerden que el transistor, pues como ya les dije, es un dispositivo amplificador, o sea que vamos a tener una ganancia
de voltaje y una ganancia de corriente. Entonces en la ganancia de voltaje vamos a tener el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, y en la ganancia de corriente lo mismo, la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Entonces recordemos los pasos para hacer un análisis de un circuito con un BJT, con una polarización de BJT de corriente alterna. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponemos en cero todas las fuentes de corriente directa y reemplazamos por cortos. Es lo que hicimos en la parte anterior. Esto. El segundo paso es reemplazar todos los capacitores también por cortos. Estos capacitores, recuerden, con una reactancia pequeña que nos permite, pues, que lo que hace es, pues, impedir el flujo de la corriente alterna. Y el tercero es quitamos todos esos elementos que no necesitamos, como las fuentes de corriente directa y los capacitores, y pues los redibujamos con sus circuitos, con sus cortocircuitos, que sería lo que hicimos acá, esto, lo que está en rojo. Y el último paso es redibujar el circuito para tener una forma de entender más fácil nuestro análisis, para hacer un análisis de forma más sencilla. Esos son los primeros pasos que ustedes van a realizar, entonces siempre se tienen que hacer. Después de hacer esos pasos, dependiendo del sistema que tenemos acá, o de la polarización, que en este caso pues era divisor de tensión, podemos encontrar diferentes métodos, como en la parte que nosotros veíamos las diferentes polarizaciones en corriente continua, pues acá vamos a ver esas mismas polarizaciones, pero vamos a hacer su análisis, en este caso solo con corriente alterna. Entonces, las primeras tres que nosotros vimos, la más sencilla fue la de emisor común, la de emisor común, la de acá la que tenemos de base común, y la de base común y la de colector común. Entonces esas son las que vamos a ver en el video de hoy. Es muy sencillo, vamos a entender muy bien el análisis de la configuración del emisor común, y después de ahí en adelante es exactamente lo mismo para las otras dos configuraciones, porque ustedes saben que son muy similares. Entonces, en la parte del emisor común, nosotros sabemos que es cuando el emisor va conectado directamente a tierra. En esta parte pues solamente nos vamos a centrar en la parte del BJT. Las resistencias pues ya saben, las redibujan, hacen los pasos que ya mencionamos acá, pero pues después de hacer esos 4 pasos tenemos que analizar este BJT, cómo se va a comportar en corriente alterna. Entonces es importante que separemos el análisis en la entrada y en la salida. La entrada pues es la parte de acá y la salida de la parte de acá, como nosotros hacíamos siempre, la malla de la base y la malla del conector. En este caso, la parte de la entrada, nosotros tenemos que hacer estas igualdades, que el voltaje de entrada es equivalente al voltaje base emisor, al que nosotros tomábamos de acá, voltaje base emisor. Si ustedes se acuerdan, nosotros utilizábamos la aproximación donde decíamos que ese voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios. Nosotros decíamos que es como si tuviéramos acá un diodo. Entonces, podemos sustituir ese circuito de la entrada por un diodo. ¿Por qué? Pues porque el voltaje base emisor es de 0.7. Entonces lo podemos sustituir perfectamente con un diodo. Esta parte del transistor, donde sabemos que la corriente de entrada pues va a ser igual a la corriente de la base. La corriente de la base es exactamente igual a la corriente de entrada. Entonces, en la parte de la entrada de un transistor, pues cuando estamos haciendo su análisis en corriente alterna, en la configuración de emisor común, podemos sustituir aquí esta parte de la entrada por medio de un diodo. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasa con la parte de la salida? Ustedes ya saben que es esta parte. Entonces, en la salida, nosotros vamos a tener una corriente de colector, pues que acá en esta parte se va a convertir en la corriente emisor, que sabemos que son muy parecidas, pues es la suma de la corriente de la base y la corriente del emisor.
pero pues nosotros lo podemos sustituir fácilmente con una fuente dependiente de corriente. Estas fuentes ustedes también ya las conocen por circuitos, y como acá tenemos solamente esta corriente, pues la podemos sustituir perfectamente por una fuente de corriente, dependiente de corriente. Entonces, hacemos los cambios, la entrada la sustituimos por un diodo, ya que el voltaje de entrada es igual al voltaje base emisor, que es igual a 0.7 voltios, entonces por eso decimos que es un diodo. Y como en la parte de la salida tenemos solamente una corriente, pues podemos sustituirlo por una fuente dependiente de corriente. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Tenemos nuestra corriente de entrada, que es, de salida, que es la misma, corriente de colector, tenemos nuestra corriente de entrada, que es nuestra corriente de base, es la misma, y pues acá vamos a tener una corriente de emisor, que es la que pasa a través del diodo. También tenemos un voltaje colector emisor, que es equivalente al voltaje de salida, y un voltaje base emisor, que es equivalente al voltaje de entrada. Es muy sencillo. Solamente estamos aplicando pues conocimientos previos. Entonces, este transistor se convirtió en una unión entre el diodo y entre una fuente. Vamos a redibujar este circuito de la siguiente forma. Entonces, nosotros tenemos ese circuito que acabamos de analizar, un diodo y una fuente. Pero, como ustedes van a ver en la parte relacionada con el diodo, nosotros podemos sustituir un diodo con una resistencia por medio de esta fórmula. Y eso nos facilita todavía más pues, el análisis de estos circuitos de BJT con corriente alterna. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir este diodo por una resistencia de diodo. Esta es una resistencia de diodo, que es equivalente a tener, en este caso la llamamos resistencia E, pues porque depende de la corriente de emisor, y es equivalente a tener 26 milivoltios, eso es una constante, sobre la corriente E. Por eso le colocamos resistencia E, pero esto es una resistencia de diodo, pues que es equivalente a tener este diodo. Entonces, esto nos va a facilitar todavía más el análisis. Tenemos los mismos parámetros que ahorita estábamos hablando, y es importante en la parte de la fuente, acá, como ya hemos visto nosotros en el análisis de corriente continua, ya sabíamos que esa corriente de colector es equivalente a tener una ganancia por la corriente de base. Eso ya lo saben ustedes, ya lo hemos analizado, ya lo utilizamos bastante. Entonces, por eso decimos que esta fuente de corriente depende de ese parámetro, de la ganancia por la corriente de base, que es la misma corriente de entrada. ¿Listo? Ojo con eso. Esto no es más sino circuitos. Estamos haciendo eso, tenemos los mismos parámetros, impedancia de entrada, voltaje de entrada, resistencia, corriente de salida, voltaje de salida, y podemos ya hacer resolver acá la impedancia de entrada. Entonces, la impedancia de entrada es igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada, que ya sabemos que es equivalente a la corriente base. Esto ya lo habíamos dicho acá. Esto. Con esta fórmula, entonces nosotros vamos a reemplazar, a calcular acá esta impedancia de entrada. El voltaje de entrada también ya dijimos que es equivalente al voltaje base emisor, que sería acá, sobre la corriente base. Y el voltaje base emisor, a su vez, va a ser equivalente a la resistencia de emisor, corriente de emisor, perdón, por la resistencia de emisor. Entonces, ley de Ohm, ¿no? Reemplazamos el valor de la resistencia de emisor, que ya sabemos que es esta, R, acá más delgadito, acá, la resistencia de emisor, la reemplazamos, que es esto, mentiras, reemplazamos R, reemplazamos la corriente de emisor.
Este también es un presaber. La corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la corriente de la base. Eso ya lo habíamos mencionado. Pues acá cuando hacíamos el análisis de BJ-test, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base por la misma resistencia de emisor. Entonces, esto también nosotros sabemos que es equivalente a la ganancia a beta por la corriente de base. También ya eso es un concepto que hemos manejado bastante. Lo reemplazamos acá, despejamos, pues sacamos la IB común y nos queda beta más 1 por IB por R. ¿Listo? Ese es el valor del voltaje de entrada o del voltaje de base emisor. Entonces, ese valor lo reemplazamos acá en esta ecuación. En la impedancia de entrada reemplazamos ese valor, que sería este de acá, y pues resolvemos. Acá eliminamos la corriente de base, nos queda beta más 1 por RE. Esto también ya lo habíamos visto antes, que este beta más 1 es equivalente a beta por la resistencia de ese, y esa sería nuestra impedancia, resistencia de emisor. Y esa sería nuestra impedancia de entrada. ¿Listo? Muy sencillo. Como ya tenemos esa impedancia de entrada, que es equivalente a beta por RE, podemos concluir que este circuito se va a convertir en este circuito. Entonces vamos a colocar aquí una tierra, que sería esta, y colocamos nuestra resistencia E, que ya sabemos que es este valor, la impedancia, que es la ganancia por RE, ya RE es este valor que ustedes calculan acá. Tenemos nuestra corriente de entrada, nuestro voltaje de entrada. Esta ya sabemos que es la corriente de entrada. Tenemos acá la impedancia de entrada. Y tenemos nuestra corriente de salida, que es la misma corriente acá IO. Y tenemos nuestro voltaje de salida. ¿Listo? Pero una pregunta muy importante. Nosotros habíamos dicho que los valores importantes que vamos a encontrar son estos. ¿Y cuál nos hace falta? Esta, la impedancia de salida. Entonces acá en este circuito nos hace falta una impedancia de salida. Voy a colocarla acá en rojo para que ustedes lo tengan claro. Una impedancia de salida, ¿dónde está? Vamos a colocar o a calcular ese valor de impedancia de salida. La impedancia de salida nosotros la podemos asociar a una diferencial entre la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Entonces hacemos ahí este diferencial, esta parte está relacionada pues a la impedancia de salida, que es equivalente a la pendiente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, dependiendo del voltaje de colector emisor, si está más arriba o más abajo, pues va a cambiar dependiendo del voltaje de colector emisor. Esa pendiente va a ser acá menor, acá va a ser mayor. Y con eso pues podemos calcular esta resistencia o impedancia de salida. ¿Listo? Entonces la pendiente va a ser el diferencial, la división entre los diferenciales, los deltas, que son la corriente. Eso recuerden que nosotros lo teníamos ahí en cuenta con la recta de carga. Y va a ser equivalente a 1 sobre R sub 0. Y con esta pues sacamos la impedancia de salida. ¿Listo? Es muy importante. Más adelante vamos a ver cómo resolvemos esto, pero esto es muy importante pues para que aprendamos a dibujar el circuito equivalente en parte de corriente alterna, pues para que dibujemos nuestro circuito equivalente. Entonces ya sabemos esto porque se convirtió en esa resistencia, ya sabemos que la corriente de base es igual a la corriente de entrada, tenemos aquí un voltaje de entrada, esta es la impedancia de entrada, tenemos nuestra impedancia de salida, nuestro voltaje de salida y nuestra corriente de salida. Y esto se parece mucho a lo que yo les mencionaba acá, que siempre vamos a tener en cuenta este sistema cuando hablamos de análisis en corriente alterna. Es muy parecido. Entonces siempre vamos a tener algo similar a eso.
y este sería el circuito equivalente en esa polarización. ¿Listo? Los valores que vamos a colocar nosotros acá pues van a cumplir esta norma o van a cumplir pues estas características. La ganancia puede estar entre 50 y 200, la resistencia E va a estar en cientos de ohmios o máximo en 6K o 7 kiloohmios. Y pues R sub 0 va a estar entre 40K y 50K. ¿Listo? Ahora, para la configuración de la base común, pues ustedes hacen exactamente el mismo análisis que hicimos acá. Hacen exactamente este análisis que nosotros hicimos acá en emisor común. ¿Listo? Lo mismo, teniendo en cuenta las impedancias de salida, teniendo en cuenta pues esta que nos faltaba. Y van a llegar a la conclusión que va a ser exactamente el mismo circuito, pero acá la fuente pues va a ir hacia afuera, la fuente de corriente. Entonces se van a contradecir estas dos corrientes, entonces va a ser negativa, ¿listo? Pero el análisis es exactamente lo mismo. Incluso pues este diodo lo reemplazamos aquí por una resistencia, que ya sabemos cuál es. Y los valores que van a hacer pues son estos: impedancia de entrada entre unos ohmios hasta los 50 ohmios y la impedancia de salida en megaohmios. ¿Listo? Es exactamente el mismo análisis, pero la única diferencia acá es que nosotros no asociamos esta fuente con la beta, sino la asociamos con el alfa. Recuerden que nosotros vimos este alfa cuando estábamos haciendo análisis de este tipo de polarización, entonces tienen que volver atrás, ver cómo se calculaba ese alfa, y en este caso esa corriente pues va a depender de ese alfa, no va a depender de la ganancia, sino de este alfa. ¿Listo? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y vamos a tener los mismos valores: corriente, voltaje, impedancia, corriente de salida, voltaje de salida, impedancia. Es lo mismo. Y para la parte de la configuración del colector común, en este tipo de configuración no se hace un circuito equivalente. Lo que hacemos es tomar la configuración del emisor común. Entonces se aprende la primera que vimos, y si les piden analizar o colocar el circuito equivalente corriente alterna de una configuración de colector común, lo que hacen es dibujar nuevamente pues el circuito equivalente en la parte de la configuración de emisor común. ¿Listo? Es lo mismo, entonces no vamos a entrar en detalle porque es exactamente lo mismo. Y ya, chicos, esto sería como la introducción de las diferentes configuraciones que nosotros podemos hacer de corriente alterna, teniendo en cuenta las que ya vimos en corriente directa. Entonces esas son las primeras tres que vimos: configuración de base común, de colector común, de emisor común, como para tener digamos, una introducción de cómo se hace este tipo de análisis, de convertir este circuito que nosotros hacíamos análisis en corriente continua a colocarlo en un circuito equivalente con corriente alterna. ¿Listo? Entonces, ya saben, chicos, cualquier duda no olviden preguntármela, yo les contesto el WhatsApp, y nos vemos en la siguiente clase para continuar con los siguientes tipos de configuraciones. Que tengan feliz día.